Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. Hoy vamos a hablar de economía, toda vez que la víspera el Pleno de la Asamblea Nacional analizó la proforma presupuestaria. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Para conocer detalles de este documento que fue remitido por el Ejecutivo, una vez que la Asamblea Nacional efectuó 17 observaciones, ya nos acompaña el legislador Ronnie Aliaga. Ronnie Aliaga, ingeniero en Administración de Empresas, asambleísta por la provincia del Guayas, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Y para ampliar la discusión respecto de este documento, ya nos acompaña el legislador Fernando Callejas. Fernando Callejas, arquitecto urbanista, asambleísta por la provincia de Tungurahua por Creo, integrante de la Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales. La proforma presupuestaria para el 2019 entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. Esto una vez de que el Pleno de la Asamblea no logró ratificarse en las observaciones efectuadas por el Parlamento, ni tampoco acoger el segundo documento remitido por el Ejecutivo. Tenemos los detalles en el siguiente video. La Asamblea Nacional se pronunció con la votación. La moción de ratificación de las observaciones de la proforma presupuestaria 2019 no contó con los votos suficientes para ser aprobada. Tal como lo establece el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la proforma enviada en segunda instancia por el Ejecutivo entrará en vigencia. Previamente, los legisladores de las bancadas políticas dieron sus criterios. El primero en intervenir fue Esteban Albornoz de las filas del oficialismo, quien recordó los ejes que fueron acogidos por el Ejecutivo de las 17 recomendaciones planteadas por la Asamblea, pero también hubo críticas, pues consideró que las medidas económicas propuestas no están acorde al presupuesto para el 2019. Entonces sí preocupa pues que frente a esa información diferente pues exista un déficit adicional que debe ser evaluado. Luego fue el turno del legislador Homero Castañer. Fue crítico con la proforma, pues argumentó que existen valores que no coinciden con las acciones que adoptó el gobierno frente a la crisis económica que enfrenta el país. Dijo rechazar el modelo económico de endeudamiento e impuestos innecesarios. Ya esa proforma ya no coinciden los resultados, pues ya no coinciden los valores. Nosotros rechazamos definitivamente este modelo económico de endeudamiento. A este criterio se sumaron además los legisladores César Ron y Pavel Muñoz. Ellos sostienen que el país no necesita medidas parches a la proforma, sino una reforma integral al sistema económico. Que se estructure un verdadero plan de emergencia, de salvación del país, de reconstrucción del Ecuador, que no va a ser de la noche a la mañana. Maltrato a la Asamblea Nacional. No podemos nosotros ni siquiera tratar algo que en este momento es absolutamente inconsecuente. En el debate, la asambleísta Gabriela Larreategui dijo que al país le hace falta un plan económico debidamente estructurado. Señaló que el gobierno debe considerar que existen deudas pendientes, por ejemplo, con Solca. Recordemos que todavía tenemos instituciones de salud que cuidan a pacientes de enfermedades terminales y catastróficas que no han sido pagados, como Solca, como las clínicas de diálisis. Ahora el documento entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley, tal como lo reenvió el gobierno el 10 de diciembre pasado. Mariela Logroño, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, allí observábamos algunos elementos de lo que constituyó este debate de la proforma presupuestaria. Vamos a saludar con nuestros invitados. Legislador Ronnie Aliaga, bienvenido a Tercer Debate, a la señal de los medios legislativos. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días y un saludo a todos quienes están en sintonía. Legislador, usted era el alterno de la asambleísta Sofía Espín. Sí,
efectivamente. Igualmente integra la Comisión de Desarrollo Económico. Sí, justamente nosotros dentro de la Comisión de Desarrollo Económico realizamos un informe de minoría junto con mi compañero Mauricio Probaño, en el cual desde el inicio, desde que llegó la Proforma a la comisión, nosotros nos dimos cuenta de todas estas inconsistencias que tenía la Proforma, así que presentamos un informe de minoría en el cual se rescataba principalmente que había que observar la Proforma, dado que no cumplía con los parámetros legales ni constitucionales. Legislador, si me permite, ya vamos a entrar a detallar, vamos a saludar con nuestro asambleísta Fernando Callejas. Legislador, igualmente, bienvenido a la señal de la radio y la televisión de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, Ricardo. Un saludo a Ronnie y a los televidentes. Efectivamente, el día de ayer no se obtuvieron los votos para lograr ratificarse en el informe que envió la Comisión de lo Económico al presidente de la República con ciertas observaciones sobre el presupuesto presentado. Y en el caso personal yo me abstuve porque tampoco nunca estuve de acuerdo con ese listado de buenas intenciones que era el informe de la Comisión. De Desarrollo Económico. De Desarrollo Económico. ¿Y por qué razón? Porque simplemente en el país no hay dinero suficiente. Esa es la triste realidad de un país quebrado. No hay dinero suficiente ni para que el gobierno atienda su presupuesto y peor todavía para que acoja las ciertas sugerencias de la comisión, otras sí fueron escogidas, sí fueron acogidas. Muy bien, vamos a entrar ya en detalle. Empecemos. Asambleísta Ronnie Aliaga, usted es integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, ya nos había adelantado. Se elaboró un informe de minoría. ¿En qué consiste este? Primero, empecemos por el informe de la comisión elaborado por esta mesa legislativa. ¿Cuáles eran las observaciones que plantearon y que en su mayoría, 17 puntualmente, se las remitieron al Ejecutivo? Sí, ahí estaba la inconsistencia, que no eran observaciones. Lo que ellos estaban haciendo era recomendaciones, que no es lo mismo que observaciones dentro de la Proforma. Entonces, nosotros al no estar de acuerdo con mi compañero de bancada, hicimos un informe de minoría en el cual sí hacíamos las observaciones pertinentes a lo que tenía que ver con la Proforma del Estado, por ejemplo, sobre todo en salud, educación, teníamos en el tema de erradicación de la violencia contra la mujer y en el sector social la reducción en el tema de la asignación del bono de desarrollo humano para las personas de tercera edad. Además de esto, mencionar que el día de la presentación de la Proforma, el mismo presidente de la comisión, Esteban Albornoz, se tiró para atrás en su propio informe. ¿En qué sentido? Que no se debatió ese día el informe, se hizo la moción de que se observe el informe, que se Pero observe al interior la de la comisión no hubo discusión respecto del informe que debía elaborar esta mesa legislativa. Por supuesto, y ahí es donde rescatamos que si se hubiese hecho de la correcta manera, el que tenía que haber pasado al Pleno de la Asamblea Nacional era el informe de minoría, el que se pedía observar la Proforma. Es más, hasta el día de ayer, el legislador Castanier volvió a mocionar que se observe la Proforma. Pero ese corresponde al segundo documento. Exactamente. Estamos hablando desde el primero. Cuando ya el Ejecutivo decide reenviar nuevamente a la Asamblea Nacional esta Proforma acogiendo más bien 9 de las 17 observaciones. ¿Allí ustedes también elaboraron algún informe de minoría? No se puede, porque ahí pasó directamente al Pleno de la Asamblea Nacional y por eso se dio el debate del día de ayer. Muy bien. Legislador Fernando Callejas, ¿cuáles son los elementos que desde su bancada se pudieron determinar dentro de la Proforma y que finalmente concluyeron para que la votación sea en abstención en su caso? A ver, un presupuesto de 36.000 millones de dólares y que supuestamente se financia con un déficit fiscal de 4.000 millones de dólares y con un endeudamiento de 12.000 millones de dólares, no tiene ninguna posibilidad de ser un presupuesto real y de convertirse ese presupuesto en un instrumento de desarrollo. ¿Estaba sobreestimado? Totalmente sobreestimado. ¿A más de qué? No, esos son los valores del presupuesto, pero se están sobreestimando ingresos, se están subestimando egresos y por lo tanto este presupuesto, reitero, no es un instrumento de desarrollo, sino es un saludo a la bandera, es un instrumento que cada vez ahonda más la crisis económica en el país, que hay que decirlo, pues no es responsabilidad únicamente de este gobierno. Este gobierno prácticamente no ha tomado ninguna medida radical para cambiar las cosas en el país, es una herencia nefasta de 10 años de despilfarro, de dispendio y obviamente de haber crecido el presupuesto de manera demencial.
Pero, a ver, varios elementos. En su momento, la proforma presupuestaria señalaba un precio del barril del crudo fijado en $58. El Ejecutivo, .9. El Ejecutivo luego lo baja a $50 más menos, una de las observaciones. Esto implicaba una baja en los recursos petroleros, señalan estos documentos que tenemos acá, de al menos 1.600 millones de dólares. Y claro, previamente también surge la discusión de que el gobierno nacional anuncia un ajuste en cuanto a los subsidios para los combustibles, Extra y Ecopaís puntualmente, lo que bajaría en 4.176 millones de dólares. ¿No los dejaba un poco con aliento como para decir el gobierno nacional finalmente generará un ahorro para el país? No, porque esa merma de 1.600 millones de dólares al ajustar el precio del petróleo inicialmente presupuestado de 58.29 a $50, nos genera un déficit mayor de 1.600 millones de dólares, que en algo se está compensando con esta eliminación del subsidio a los combustibles. Es algo, no es todo. No es todo, y algún ajuste a los salarios, que también es algo, pero no es todo. Mire el costo político que tiene para este gobierno el subir el costo de la gasolina extra, como ya se subió de la gasolina super anteriormente, pero este esfuerzo adicional de los ecuatorianos no tiene realmente ninguna repercusión en el monto enorme del presupuesto nacional, porque si usted suma lo de la gasolina super con lo de la gasolina extra, más o menos 500 millones de dólares, versus un déficit de 4.000 millones de dólares, estamos disminuyendo el déficit supuestamente en 12%. Mire, Ricardo y ciudadanos ecuatorianos, aquí se necesita una profunda reingeniería de nuestra economía en general. Aquí se necesita un sinceramiento de cifras. El asambleísta Ronnie Aliaga señalaba que que en una de las observaciones se decía por parte de la comisión o del informe de minoría que tiene que entregarse este subsidio para los señores jubilados del sector público. Y yo no estoy en contra de los jubilados del sector público, yo no estoy en contra de los funcionarios públicos, pero ¿de dónde se va a sacar ese dinero? Pues por favor. Mire usted, Ricardo, es que hay que sincerar las cifras. Por eso yo en mi intervención aquí en la Asamblea decía que vivimos una fábula de economía. Solo lo que se les debe a los señores jubilados es más de 800 millones de dólares. Y anualmente esa cifra puede seguir subiendo en 700 millones. El gobierno nacional ha dicho cerca de 1.200 millones de dólares. Entonces más o menos estoy yo en esa cifra. ¿Pero de dónde, pues, señor? Vamos ahora a conocer las cifras que maneja el legislador Ronnie Aliaga. A ver, ¿qué decir frente a este escenario? Sí, y sobre todo, muy respetuosamente a Fernando, yo pienso que ya tenemos que dejar ese discurso. Yo respeto mucho a los legisladores que tienen más experiencia que yo, pero pienso que ya es necesario dejar a un lado ese discurso de echarle la culpa a todo el gobierno anterior o el proceso de revolución ciudadana. ¿Sabe por qué? Porque este gobierno ya lleva más de un año y medio de funciones, ya va a cumplir 2 años de funciones y se supone que tiene que haber la capacidad administrativa para poder cambiar o revertir esas cosas. Así que por eso participó su candidato presidencial, porque creía en un Ecuador distinto. Yo he escuchado los discursos de todos los sectores. Entonces tenemos que dejar ese discurso a un lado de echarle la culpa a un gobierno anterior, a un proceso anterior, cuando estamos enfrentando a la incompetencia e ineptitud por parte de un gobierno que no sabe hacer bien las cosas. Desde la misma presentación de una proforma en el cual no contempla las normas constitucionales básicas. ¿Cómo cuáles? Sobre todo, por ejemplo, en el tema de salud. Si ya nosotros hemos llegado a alcanzar un 4% del valor del PIB en el tema de salud, ya nosotros hemos avanzado tanto, sería ilógico nosotros retroceder. Es decir, estamos planificando construcción de hospitales y sin embargo estamos haciendo reducción de la masa salarial, que es la reducción de personal. Es decir, vamos a construir... Legislador, si me permite, antes de salirnos del tema de salud, el gobierno nacional en su proforma anunciaba la disminución de cerca de 500 millones de dólares. ¿Ustedes como Comisión de Desarrollo Económico pudieron evidenciar aquello? Porque lo que se decía que una cifra era la que se hablaba del presupuesto codificado, que es lo que efectivamente se pudo utilizar este año, y otro el presupuesto de acuerdo a la norma constitucional del incremento del 0.5% del Producto Interno Bruto. Sí. ¿Existe esta disminución de 500 millones de dólares? Totalmente. Son cifras reales, pero vamos especificando. En el tema de salud, al momento de la proforma se reducen 193 millones de dólares.
En el tema de educación básica inicial, 376 millones de dólares. Y a las universidades aún se le quedan debiendo 92 millones de dólares. Pero no es el mismo presupuesto para este año. Es la proforma que acaba de pasar ya por el Ministerio de la Ley. Esa es la proforma que están aprobando. Es una proforma que nosotros hicimos el llamado y a los compañeros legisladores que se abstuvieron o los que votaron a favor de que observemos la proforma, no le dimos la espalda al pueblo ecuatoriano, porque esta proforma atenta contra los sectores populares y de ahí deriva de que se tenga que aplicar la eliminación de subsidios en un porcentaje del 46%, si mal no recuerdo, en el tema de la gasolina extra eco y en el diésel del 17%. Entonces, estamos viendo cómo al momento no tienen una orientación clara en el tema económico. No hay una propuesta económica. Hasta el día de hoy seguimos esperando un plan económico por parte de un gobierno nacional. Pero no solamente el tema no queda ahí, porque si hablamos de que tiene que haber reducción de subsidios que favorecen a las clases o a los sectores populares, ¿cómo podemos nosotros perdonarle solamente a los empresarios más de 4.000 millones de dólares en exenciones de impuestos? Y no estamos diciendo que tenemos que estar en contra de los empresarios, que hay que dar incentivos a los empresarios. Por supuesto que sí, para generar desarrollo, para generar fuentes de empleo, pero tampoco por el hecho de generar incentivos a los empresarios vamos a quitarle subsidio a las personas más necesitadas. En ese sentido, la ciudadanía se dio cuenta que en este caso particular, Bancada de la Revolución Ciudadana nunca le ha dado espalda, sobre todo a un plan y a un proyecto ganador en las urnas, que era un plan social, que era un plan destinado a las personas que más necesitan. Muy bien, legislador. Vamos con usted, asambleísta Fernando Callejas. ¿Qué decir igualmente ante este escenario planteado ahora por el informe de minoría o por los legisladores que integran una minoría, si se quiere, dentro de la Comisión de Desarrollo Económico? Bueno, en primer lugar, y con el debido comedimiento, obviamente, a Ronnie, yo soy muy respetuoso de las opiniones ajenas, pero hay que aclarar las cosas. De ninguna manera yo defiendo al actual gobierno y tampoco es que yo le echo la culpa de todo al anterior gobierno. Yo lo que hago es simplemente establecer verdades y realidades. El gasto corriente en el anterior gobierno del señor economista Correa, de 3.500 millones en el 2007, sube a 10.000 millones de dólares solo para gasto de personal y de funcionarios públicos en el año 2017. Sueldos y salarios, básicamente. Eso es insostenible. Una deuda externa que supuestamente era ilegal, ilegítima y una vergüenza para el país, que estaba en alrededor de 12.000 millones de dólares, sube a 70.000 millones de dólares. Esas son realidades que tenemos que considerar. Cifras un poco menos que lo ha señalado la Contraloría General del Estado. Exacto. Y entonces, mire, para esos dos rubros, entonces, destinamos casi la totalidad de todo lo recaudado por ingresos permanentes y no permanentes en el Estado ecuatoriano, que más o menos es 24.000 millones de dólares. Solo para pago, servicio a la deuda externa, intereses y capital y gasto corriente, 20.000 millones de dólares. ¿De dónde vamos a poder sufragar aquello? Y claro, a mí también me encantaría aquí decir que nosotros no hemos traicionado a las clases populares y que los empresarios no pagan impuestos cuando eso no es verdad y que se ha perdonado 4.000 millones de dólares a las grandes corporaciones. No es así, no es así. La remisión que se dio hace pocos meses también se la dio en el 2015 en el gobierno del economista Correa. Y son mecanismos necesarios porque el gobierno en ese momento y ahora sufre de una gran iliquidez. Pero en lo que yo quiero recalcar y dejar claro es que aquí no es que se trata de perjudicar a unos y favorecer a otros. Aquí la realidad económica del Ecuador es lo que yo dije aquí en la Asamblea. Vamos a llegar a un punto en que esta bomba de tiempo nos va a explotar en las manos a todos los ecuatorianos, inclusive con gravísimas consecuencias, dije yo, para el propio gobierno del señor Moreno, porque no se toman las medidas a tiempo y no se entra en un verdadero plan económico global que puede enderezar esta marcha hacia el precipicio. Ya vamos a hablar respecto del plan económico que se empiezan a esbozar por parte de varios asambleístas, pero algunos elementos todavía. Vamos con el tema de subsidios, asambleísta Callejas. Le propongo empezar a debatir, a hablar sobre esta situación. El gobierno nacional, con la reducción de los subsidios o como se lo quiera ver, con el incremento del precio de la gasolina extra y la Ecopaís, planea ahorrar 400 millones de dólares para el próximo año. Hay especialistas que han señalado que esta cifra es mínima frente
a el Producto Interno Bruto en cuanto al déficit, 3.2% de déficit del Producto Interno Bruto puntualmente. Ahora bien, el gobierno nacional necesita entrar de lleno ya a una focalización de los subsidios o a una eliminación total de los mismos. Es que tiene que analizarse esto, por favor, y no es que queramos perjudicar a las clases más necesitadas de ninguna manera, pero yo me pregunto, ¿y cómo así en Colombia y en Perú sí tienen precios reales de los combustibles? ¿Y por qué esos países siguen adelante? Gran parte de este subsidio a los combustibles lamentablemente no llega a las supuestas clases a las que nosotros, marginadas, a las que nosotros que pretendemos favorecer. Llegan a clases que sí pueden pagar un valor real de los combustibles y se fugan por nuestras fronteras. Hay que sincerar la economía. Y esto no ha pasado aquí solamente, ha pasado en muchos países que vivían esta burbuja de cristal de que tenemos que todo subsidiar, de que el gran paternalista es el papá Estado y que aquí todo el mundo tiene que vivir del Estado. Pero eso no funciona, no funciona. El tema de los bonos, en su momento se llamó el bono de la pobreza, ahora es el bono de desarrollo humano. Por ejemplo, hay personas, mujeres, madres solteras puntualmente que lo reciben, tienen 2, 3 hijos a su haber y no tienen una posibilidad de acceder a un empleo pleno. Así Por es. ejemplo, ahí el gobierno nacional entrega estos bonos, estos subsidios, si se quiere. Y usted habrá oído que hay muchas personas que no necesitan ese bono y que están recibiendo ese bono. Habrá que hacer un análisis serio de quién realmente necesita ese bono y a quién se le tiene que seguir entregando y por un tiempo determinado. Y hay que reactivar la economía nacional, dejando de atacar al empresario, dejando de ver al empresario como un cuasi delincuente, para que aquí se reactive la economía del país. Y hay que generar medidas adecuadas para que el inversionista venga al Ecuador. Por ejemplo, ¿cómo va a venir al Ecuador el inversionista si tiene este impuesto a la salida de divisas? Pero se propuso una reducción gradual en la última ley de fomento productivo. Pero hasta ahora no se ha dado ninguna reducción gradual. Que a propósito, el día de ayer recién, el día martes más bien, el gobierno nacional puso en vigencia el reglamento para la aplicación de esta normativa. Sí, porque además este impuesto se lo generó supuestamente para evitar la salida de divisas y la realidad fue que se convirtió en un impuesto que genera más de 1.200 millones de dólares y con este dispendio monumental que ha habido por parte del anterior gobierno y de este gobierno, porque no ha tomado ninguna medida para realmente entrar en una austeridad draconiana que se necesita, esos 1.200 millones de dólares ahora ya son indispensables para seguir en esta farra que no termina y por lo tanto ese impuesto a la salida de divisa no van a eliminar y con ese impuesto jamás van a venir capitales extranjeros a invertir en el Ecuador. Correcto, legislador. Asambleísta Ronnie Aliaga, empecemos nuevamente por el tema de los subsidios. ¿Es momento de empezar a analizar esta situación, una focalización o la eliminación total? Nosotros siempre fuimos pragmáticos y nosotros hicimos el tema de focalización de subsidios. Está correcto, hay que focalizar y darle a las personas que realmente necesitan. No estoy de acuerdo en que nosotros fuimos un Estado clientelar, porque no fue así. ¿Se le dio incentivos a los empresarios? Por supuesto que sí, usted mismo lo mencionó, que en el gobierno de Revolución Ciudadana también se dio esta ley de fomento productivo y se le dio exenciones de impuestos a los empresarios. Pero vamos al sentido de que nosotros siempre trabajamos en el área del sector social. ¿Cómo desconocer eso? ¿Cómo podemos hablar del tema de quitarles subsidios en combustibles a las personas que realmente necesitan? ¿O cómo decir que las personas… por ejemplo, asambleísta? Mire, una realidad muy territorial que tenemos en la provincia de Guayas, El Oro, Manabí. Nuestra población, nuestros agricultores se movilizan en pequeñas camionetas. Esas camionetas se movilizan con gasolina extra, con gasolina eco. Ellos no usan súper. O hay camioncitos que se movilizan con el diésel. Son realmente ellos los afectados. Ese es el sector productivo nuestro. Y sirven para sacar los alimentos por supuesto del campo, evidentemente, para la ciudad. ¿Y de dónde lo sacan? De caminos de tercer nivel, porque en lo que usted menciona, estimado Fernando, como gasto, quizás nosotros lo consideramos, y es así, fue una inversión. Caminos de tercer nivel que fueron construidos por los gobiernos autónomos provinciales, las prefecturas, las carreteras, el tema de las escuelas del milenio,
cómo antes se tenía un gasto de 3.000 millones y luego ascendió a 10.000 millones, porque obviamente no habían las escuelas, entonces no contratabas maestros, no habían hospitales. En Guayaquil no había un hospital que se construya hace más de 30 años y tenemos el Hospital General del Guasmo Sur y está por entregarse el Hospital de Monte Sinaí. Pero, legislador, la crítica también viene en el sentido de que de alguna u otra forma esto sirvió para incrementar el aparataje estatal y evidentemente el gobierno tenía que erogar gastos. Y se dijo en su momento que, bueno, el sector privado no fue el motor de la economía, sino que se concentró en el sector estatal. Exactamente. Entonces, si estamos hablando de en espíritu de cuerpo, tenemos que también a los empresarios privados que generen este motor que dinamiza la economía. Realmente son los empresarios privados los llamados a apoyar al país en estos momentos. Si como estructura o como infraestructura institucional nosotros tenemos escuelas del milenio, hospitales, carreteras, hidroeléctricas, puertos y aeropuertos, que antes no existían, hace 10 años atrás no existían estas cosas, pues así mismo tiene que haber una contribución por parte del empresario privado. Yo antes de estar principalizado en la asamblea, yo soy ingeniero en administración de empresas y soy empresario privado desde los 18 años. No soy socialista que comúnmente nos encasillan y dicen tú eres socialista y tú te gastas la plata de los otros. No, yo también sé generar, pero soy un empresario con responsabilidad social, porque sí lo podemos hacer. Los ecuatorianos hemos demostrado que en los momentos más críticos, como fue la catástrofe de Manaví, todos indistintamente de ideología política nos unimos hombro a hombro para sacar adelante el país. Le pongo el ejemplo que había señalado el legislador Callejas, el tema del impuesto a la salida de divisas, por ejemplo. Usted ha señalado que trabajó también en el sector privado. ¿Vio de alguna u otra forma también mermados sus ingresos? No, de ninguna manera, porque acuérdate que estas fueron medidas para proteger la salida de las divisas, porque nosotros tenemos una moneda dura y usted también hizo referencia a países como Colombia y como Perú, que pagan los valores reales de los combustibles, pero nosotros también somos un país petrolero, pues ha faltado buena administración. Estamos hablando de que hoy en día en la Proforma vino de 400 millones de dólares aproximadamente para la nafta, para la refinación de los derivados del petróleo. Para la importación. Para la importación de nafta, cuando tenemos al sector cañicultor que están impados, que los ingenios no les quieren comprar la caña de azúcar, porque dicen que ya Petroecuador no les va a comprar el etanol. Y ahí la crítica vendría por el tema de la refinería del Pacífico, que también es un tema pendiente. Por supuesto, pero es que son cosas que tienen que manejarse dentro de una agenda. Por eso el proyecto popular ganador en las urnas tenía ya definido toda una agenda programática para poder ejecutar todos estos proyectos. Lamentablemente hoy en día está sin rumbo, un gobierno que no toma buenas decisiones y ahí estamos de acuerdo con Fernando, en el tema económico está en cero. Legislador Fernando Callejas, si tiene una réplica en unos 30 segundos. No replicar, simplemente que se tenía que priorizar gastos. Se construyeron aeropuertos donde que no aterriza un avión, se construyeron carreteras tal vez necesarias que no circulan muchos vehículos cuando se dejaron de construir otras que sí eran necesarias. Se construyó una supuesta refinería para refinar ni sé qué crudo de Venezuela con un gasto de 1.500 millones de dólares donde que no se refina un barril de petróleo y está botado eso con una esplanada. Había que priorizar gastos y por eso cuando yo hablo de dispendio y corrupción en el anterior gobierno es una realidad que lamentablemente tenemos que aceptar. Correcto, legisladores. Amigas y amigos, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos continuaremos hablando sobre temas económicos a propósito de las últimas decisiones adoptadas por el gobierno nacional. Sigan con la señal de los medios legislativos. Esto es Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en este su programa Tercer Debate. Conversamos con los asambleístas Javier Aliaga y Fernando Callejas respecto de los temas económicos a propósito de las últimas decisiones económicas que ha adoptado el gobierno nacional. A propósito, vamos a revisar un video en donde se observan algunos de los anuncios efectuados por varios integrantes del gobierno nacional la víspera previo a estas decisiones económicas.
El ministro de Finanzas, Richard Martínez, aseguró que la situación económica de nuestro país es insostenible y que para mejorar las condiciones es necesario hacer ajustes. Es así que anunció que el gobierno decidió reducir el subsidio de la gasolina Extra y Ecopaís. Que pasarán de $1.48 a $1.85, es decir, 37 centavos adicionales por galón. Sin embargo, Martínez precisó que esta medida no afectará a los taxis ni al transporte público y que el diésel y el gas de uso doméstico no tendrán modificaciones. Sobre todo de mercancías para evitar una escalada de precios. Dijimos que nunca afectaremos la vida de los más pobres. Según el ministro, este jueves o viernes se emitirá un decreto presidencial en el que se establezca la fecha de implementación de la medida. La optimización del gasto público fue otra de las disposiciones. Es así que los ministros de Estado deberán reducir sus sueldos en un 10% y el personal del jerárquico superior el 5%. Se reducirán en su valor en 2 escalas salariales, previo análisis y revisión de excepciones, por supuesto. Tampoco se llenarán 25.000 vacantes que estaban disponibles en el sector público. Con estas medidas, las autoridades aseguran que el gobierno ahorraría $700 millones, dinero que, según el secretario particular del presidente Moreno, irá destinado a una subcuenta del Tesoro Nacional. El primero, proteger la dolarización. El segundo, proteger los servicios de salud de la seguridad social. El tercero, cumplir con el pago de las pensiones a nuestros jubilados y a la situación de los viejitos de nuestro país. El cuarto, dotar de créditos y aliviar la carga de endeudamiento de la clase media. El gobierno prevé crear mesas de diálogo con los posibles afectados y desde el Ejecutivo hacen un llamado a las otras funciones del Estado a sumarse a la implementación de las nuevas medidas de austeridad. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, vamos a conversar entonces. Asambleísta Ronnie Aliaga, hemos observado este paquete de medidas entregado ya por el gobierno nacional. ¿Cómo lo toma usted? Reducción del sueldo para el nivel jerárquico superior, disminución de la escala salarial para los servidores públicos, ha dicho en dos escalas que se van a disminuir, y evidentemente el tema de los subsidios, el incremento al precio de la gasolina del Extra y del Ecopaís. Sí, por supuesto. Y mire, esto vienen partes de medidas parches que no tienen un rumbo, que no tienen un objetivo definido. En este año en el que eliminaron el subsidio, parte del subsidio de la gasolina súper, obviamente lo hacen equivocadamente. ¿Cómo vas a quitarle el subsidio a algo que tiene su producto suplementario, que era el combustible eco y la extra? La lógica era que la ciudadanía se traslade a ocupar obviamente. Extra. Entonces se dieron cuenta que en vez de, en este caso, de reducir la inversión en el tema de refinamiento para la súper, fue gastar más en el tema de inversión en el subsidio de la eco y la extra, porque se subió el consumo. En este sentido, no estoy de acuerdo con las declaraciones del ministro que dice que no se va a afectar a los sectores populares o en este caso tratan de hacer una excepción con el transportación pública, porque ya lo mencioné, y en la provincia de Guayas, las provincias de la costa, en nuestro sector rural y aquí mismo en la sierra se movilizan en camionetas pequeñas, en las Toyota, en las Datsun, en las Chevrolet, que van de un lado al otro transportando sus productos, pequeños productores. Van a resultar gravemente y seriamente afectados por este tema de la eliminación del subsidio. Además de esto, la reducción de la masa salarial del Estado y la reducción del salario de los funcionarios públicos lo que hace es encarecer la vida, sobre todo. O sea, tienes pero un eso salario... no es un ahorro en el tema de la reducción de un porcentaje del salario para el jerárquico superior. ¿No es más bien un ahorro por parte del gobierno nacional? Lo que pasa es que vuelvo a repetir, son medidas parches. Aquí, ¿qué está solucionando con eso? Le está quitando a los funcionarios que igual van a tener, ya tienen programados sus gastos y que en este momento se van a ver en una situación que le están reduciendo el sueldo y le están subiendo el combustible.
Esa es la relación y esa es la condición. Y en ese sentido no tiene mucha coherencia. Eso no es solamente que va a afectar a una sociedad media alta, va a afectar también a la clase media, media baja, porque esas personas también con su sueldo ya tenían predestinado a hacer el gasto en la despensa, a hacer quizás algún paseo donde hacen turismo, donde generan producción en el sector hotelero y turístico. Entonces son muchos sectores que se ven afectados por esta reducción, sobre todo que en el momento que hablamos de la reducción de la masa salarial, estamos hablando también de despidos de maestros, de despido de doctores de los hospitales públicos, y eso también la ciudadanía tiene que entender. No por hablar de reducción del Estado significa que es bueno. Reducción del Estado también significa que se van a eliminar partidas que son necesarias, o muchos de los ciudadanos no se sienten inconformes cuando van a un hospital del Estado y no hay los suficientes médicos para que nos puedan atender con la celeridad que necesitamos. O asimismo las escuelas del milenio que tienen toda una infraestructura pero que aún no cuentan con todos los profesionales para que puedan atender. El gobierno nacional ha señalado que estos recursos, estos ahorros se depositarán en una cuenta que irá destinada a la protección del área de salud y de educación. Es lo que ha señalado el secretario particular del presidente. Pero ya tenemos los datos concretos con la proforma que analizamos aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, la reducción de miles de millones de dólares en estos sectores. Entonces están mintiendo, siguen mintiendo. Muy bien, asambleísta Fernando Callejas, ¿cómo usted tomó estas medidas económicas que fueron anunciadas al mediodía de este último martes, previo a un debate de la proforma en la Asamblea Nacional? Medidas lamentablemente aisladas, no concatenadas. ¿No son parches, cree usted? Sí, aisladas en el sentido de que son parches y no solucionan y no se enmarcan en un proyecto general económico que busque obviamente todo esto que estamos diciendo, ¿no? Rebajar el servicio a la deuda, intereses capital, disminuir el gasto corriente, etcétera, ¿no? Eso no se ha dado. Y respecto a que supuestamente se afectará con la disminución del gasto, de los sueldos y salarios, de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. Bueno, pues así será, pero no hay otra alternativa. Y yo ¿continuar con los despidos, asambleísta? Pues eso es doloroso. Pero mire, yo decía algún momento, ¿no? Parece que los señores de la Revolución Ciudadana, de Alianza País, tienen mucha posibilidad y capacidad de poner a parientes, agnados y cognados en el servicio público. Bueno, pues si el señor Moreno, haciendo un análisis muy puntual, no quiere dejar sin un salario a la familia, a ver, veamos, pues no. ¿Cuál de muchas familias seguramente que están en el servicio público trabajan papá, mamá, esposa e hijos? Habrá que sacrificar a alguien, porque caso contrario los grandes sacrificados somos los 16 millones de ecuatorianos. Y sucede, Ricardo, y esto sí es triste y grave, que por supuestamente no mandar a nadie a la casa de ese enorme aparataje estatal que se armó en años anteriores, se está disminuyendo y sacrificando gasto de inversión, con lo que se va a obtener que el sector privado no puede de la noche a la mañana comenzar a invertir para reactivar el aparato productivo. El sector público deja de invertir porque lo que se está sacrificando de manera dramática es el gasto en inversión y por lo tanto la economía va a entrar en una crisis. Ahora, hay que tomar las decisiones que sean menos dolorosas, pero hay que tomar decisiones porque al señor Moreno aquí se le eligió no para que nos venga a contar las cosas bonitas y nos dé discursos con un tono de voz muy conciliador, sino para que tome decisiones, lamentablemente. Pero llama dolorosas, pero necesarias. Pero llama la atención que en este último viaje que efectuó el presidente Lenín Moreno a China, se destacaba la construcción de carreteras hidroeléctricas, y él lo mencionó, y varias cuentas oficiales de las instituciones replicaban ese discurso, pero acá en el país la mirada es distinta. Empezó también a criticar la construcción de las megaobras, ha señalado él, y que muchas de ellas, según informes de la Contraloría, tendrían indicios de responsabilidad por actos de corrupción. Es que mire, no podemos desconocer, y yo no soy una persona sectaria que voy a desconocer, por ejemplo, que en tema de carreteras se hizo una gran inversión y que era necesaria seguramente. Lo que yo estoy criticando es que en esa inversión no hubo total transparencia.
no se hicieron las cosas adecuadamente, no se llevaron adelante concursos de licitación como la propia ley que se generó en el anterior gobierno y que yo aplaudí esa ley y que cuando yo era alcalde era el que cumplía al pie de la letra. Aquí no se hacía lo propio. Aquí, bajo régimen especial, se permitía que se contrate a dedo con empresas que muchas veces no cumplían. ¿Cómo no con la declaratoria de emergencia, dice con usted. La declaratoria de emergencia. ¿Cómo no voy a criticar que para construir la central Coca-Codo Sinclair se hayan tomado parámetros que no se cumplen, se haya supuestamente planificado la obra para que genere 1.500 megavatios cuando lo que puede generar es 800 megavatios y se invirtió 1.800 millones de dólares en esa obra que no está rindiendo lo que tiene que rendir y peor todavía con una empresa entregada a dedo, Sinohydro, que aparentemente no cumplió como debía cumplir, porque además tiene un historial de no cumplimiento en varios países del mundo. Ahora bien, asambleísta, regresando a los temas económicos, todas estas decisiones usted ha dicho que conllevarán a que el gobierno nacional tome decisiones, y estas decisiones evidentemente al parecer vienen por el tema de desvinculaciones. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, había anunciado, ya se ha dicho, la disminución de la escala salarial para los servidores públicos, y aquí generaría también discusión. No fue preciso al señalar quiénes recibirán esta disminución en dos escalas en el sector público, el jerárquico superior o quienes reciben un sueldo de hasta $1.000. No, yo creo que sí se determinó que es el jerárquico superior y un jerárquico medio que va de $2.300 para arriba. Esa es la precisión que me parece debería efectuar el Ministerio de Trabajo. Yo leí eso en alguna parte, lo leí. Creo que lo leí o le escuché al ministro, pero mire usted, Ricardo, cómo se distorsionó la realidad de la economía del país. Resulta que la escala inferior en la burocracia gana prácticamente el doble de lo que gana un empleado privado. Entonces no es solamente que... Pero es que el gobierno nacional no puede regir los sueldos y salarios del sector privado, porque por algo existe por lo menos un salario básico unificado. No, pero tenía que ir a la par, pues, Ricardo. Cuando se inicia el régimen de la Revolución Ciudadana en el año 2007, más o menos el salario básico unificado del sector privado estaba a la par con la escala mínima del sector público. $167. Ya, y entonces la escala menor en la burocracia debe haber sido de alrededor de $180, $200. Resulta que ahora el salario básico unificado es de $386, siendo uno de los más altos de la región, y a pesar de eso el país se convirtió en un país caro, y la escala más baja en el sector público es de $585. Mire usted esa distorsión enorme que se dio, y entonces ahora claro, todo el mundo quiere irse al sector público, seguramente por esta idea de que todo tenía que salir desde este Estado centralista, planificador de todo, ¿no es cierto? Y entonces la reactivación económica tenía que darse inclusive elevando los sueldos de la burocracia a niveles que no se compadecen con la realidad nacional. Y no es que esté en contra de la burocracia, por favor, Ricardo, porque yo también soy un burócrata este mismo rato. Evidentemente. Pero hay que estar, pues, y hay que hacer las cosas de acuerdo a la realidad nacional. Muy bien. Asambleísta Ronnie Eleaga, bajo este escenario, entonces, el sector empresarial privado este día miércoles mencionó la posibilidad de congelar el salario básico unificado en $380. El gobierno nacional ha anunciado que, bueno, se tomará una decisión en las próximas horas. El ministro ha señalado que tienen una propuesta de que el sector empresarial, a cambio de un incremento en el salario básico unificado, quedaría compensado o exento en el pago de servicios básicos, la tarifa eléctrica, por ejemplo. Estas decisiones, ¿cómo la miran ustedes? Mira, esto es un plan, justamente un esquema neoliberal, y pienso yo que vienen con direccionamientos claros del Fondo Monetario Internacional, porque
Yo lo he visto a través de videos históricos, de la remembranza, el rescate de la memoria histórica de lo que pasaba en nuestro país hace unos 20 años atrás, la subida de los combustibles, los paros de los transportistas, cierre de carreteras y todas estas cosas, ¿no? Por medidas económicas que se tomaban, que en algún momento, por este tipo de medidas del alza, de que le quitan los subsidios a los combustibles, ya caía un presidente, porque era así. Yo lo he visto en los videos, como te digo, rescatando la memoria histórica, pero una cosa sí es bien cierta, y quizás entiendo mal las palabras de Fernando, pero se me asemejaron a las declaraciones del audio filtrado de Moreno, porque no podemos ser indolentes sobre pretexto de querer construir patria, porque Moreno dice, la dignidad del pueblo ecuatoriano vale más que una vida o que varias vidas. No, la dignidad del pueblo ecuatoriano somos todos. Claro, somos todos los ecuatorianos, ¿no? Entonces, no es solamente aquí que estamos defendiendo la burocracia y nada por el estilo, estamos defendiendo un derecho constitucional que es el derecho al trabajo digno. Eso es lo que estamos defendiendo. En una escala salarial que muchas veces los funcionarios públicos cumplen labores hasta de más, que muchas veces en la empresa privada se limitan o se restringen a su horario laboral. Aquí he visto muchos compañeros trabajando hasta altas horas de la noche comprometidos en seguir construyendo patria. Pero no podemos también trasladarle esa responsabilidad al ecuatoriano trabajador por la incompetencia de un gobierno nacional, porque aquí ha habido falta de administración, aquí ha habido falta de un plan económico, aquí no podemos seguir permitiendo que las autoridades sean indolentes con las personas que más necesitan. En este caso, como representante de los jóvenes que estamos viendo esto, que yo veo muy buenos ejemplos de legisladores dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, donde se debate con altura. Asimismo, las autoridades del país deberían tener un poquito más de conexión o comunicación con la Asamblea Nacional para nosotros también discernir las decisiones que ellos están tomando. Pero, legislador, todo este conjunto de medidas no forman parte ya de un plan por parte del gobierno nacional. Conversábamos que ya evidentemente dentro del Ejecutivo existen personalidades que de alguna u otra forma han sido vinculados con el sector empresarial, el mismo ministro de Finanzas, Richard Martínez, Pablo Campana, por ejemplo, en el comercio exterior. ¿Ya configurarían un plan orientado por parte del gobierno nacional en materia económica? Pero está bien, pueden hacerlo. No es el plan ganador en las urnas, pero es lo que están haciendo para tratar de gobernar un país. Es lo que están tratando de hacer, que lo hagan, que traten de buscar el acercamiento de los sectores empresariales a los que representan los ministros que usted mencionó. ¿Pero eso no lo están haciendo ahora? Que los llamen y que nos ayuden a producir, y no que y todos los recortes tienen que ir directamente trasladados a los trabajadores. Estaba hablando Fernando de que efectivamente hay una diferencia entre el salario básico unificado para el sector privado y en la escala laboral de los servidores públicos. Efectivamente, porque aquí se cumplen muchas funciones que van mucho más allá que a veces solamente para servir una empresa privada, porque aquí estamos hablando de construir patria, en todos los sectores, en toda la institucionalidad que tiene el Estado, no solamente en el Poder Legislativo, sino también en el Ejecutivo. Pero si tenemos esos representantes en el Ejecutivo, pues deberían gestionar estos acercamientos con las empresas privadas para que generen ese motor de desarrollo. El sector empresarial este día miércoles ha mencionado un argumento que lo repiten en sucesivas ocasiones, y es que es necesario inversión. Al no existir inversión en el sector empresarial, los costos de producción se incrementan, por ende tampoco habrá los productos, los bienes y servicios al alcance de los ciudadanos. Lo han repetido en sucesivas ocasiones. Es que obviamente cuando ya ven el sector empresarial que ya tiene muchos incentivos, van a seguir presionando, van a seguir presionando y van a seguir presionando para conseguirlo. Pero dígame usted, ¿qué hacen los medios de comunicación con las manifestaciones que hacen el sector lechero, el sector de los arroceros, los cañicultores, los ganaderos, el sector de los pescadores artesanales haciendo respetar sus 8 millas? ¿Dónde quedan esos consensos? ¿Por qué no se invierte o por qué no se apoya, o a través de la empresa privada, de la banca privada también, por qué no apoyan estos sectores que son polos de desarrollo para nuestro país? Que ahí están, dentro de estos polos de desarrollo está las asociaciones de la economía popular y solidaria, que es una política de Estado que deberíamos aprovecharla, y así ir viendo quiénes realmente quieren poner el hombro para seguir construyendo patria. ¿Dónde queda el argumento del gobierno nacional que ha mencionado que durante estos últimos meses
o año al menos, se ha invertido o se ha alcanzado la meta de inversión de cerca de 17.000 millones de dólares. Pero es que realmente una cosa es lo que dice el gobierno y otra cosa es lo que se ejecuta. De todas las propuestas económicas que han realizado y que lo han hecho con rueda de prensa, con notificaciones, con lo que sea, ¿qué se ha cumplido realmente? Esos 17.000 millones que usted menciona, pues vamos a preguntarle que los menciona el gobierno nacional. Ya. Usted cita al gobierno nacional, pues vamos a preguntar dónde están invertidos y si los sectores productivos han recibido esos incentivos. ¿Reactivación económica tal vez? Mire, yo soy vocero en mi provincia del Guayas y yo en cada medio de comunicación que voy, yo exijo y pido comedidamente a los ministros que me inviten a la inauguración de obras, pero que sean obras de este gobierno, no obras de Revolución Ciudadana con contratos firmados en Revolución Ciudadana y ya ejecutados y que les faltaban por terminar o por concluir. No nos han invitado, dígame usted dónde están los planes habitacionales, yo desconozco realmente. Y los que se entregaron en Manabí, que fueron 42.000 viviendas, eran contratos del gobierno de Revolución Ciudadana del plan emergente. Legislador Fernando Callejas, usted mencionaba que es necesario implementar un plan económico. ¿Cuáles son las líneas que debería tener este plan económico si es que no lo existe actualmente? Bueno, en primer lugar, que no se crea ni se piense que yo estoy en contra del sector público y peor todavía que me voy en contra de la dignidad de los servidores públicos. Cabe la precisión. Yo lo que digo es, Ronnie, que tenemos que aterrizar en una realidad económica que no podemos desconocerla. Yo quisiera que todos en el Ecuador ganen de $1.000 para arriba y que... Bueno, todos quisiéramos eso. Todos quisiéramos, pero no se puede, pues lamentablemente. Y cuando se generan esas expectativas falsas o cuando se pagan salarios más allá de las reales capacidades de la economía del país, tenemos los problemas que este mismo rato tenemos. A fin de mes, el gobierno nacional tiene que estar viendo de dónde obtiene dinero para pagar a esa enorme masa burocrática y que requiere de 10.000 millones de dólares al año. Esa realidad la tenemos que mencionar y yo estoy aquí no para cuidar mi futuro político, que además no me interesa, sino para decir las realidades. ¿Qué plan económico debería tener el gobierno? Mire, yo creo que en este momento es necesario un gran acuerdo nacional. Debería el señor presidente de la República invitarle al señor vicepresidente y a su equipo de gobierno en el área económica que convoque a todos los sectores, por favor, al sector empresarial, al sector artesanal, al sector de la pequeña industria, para que nos sentemos y veamos la triste realidad de la economía del país. Pero eso ya no hubo al inicio del gobierno cuando se anunció un gran diálogo pero nacional. Si el señor Mangas vino y dijo que esos supuestos diálogos eran nada más que una farsa para tener entretenidos a la población. ¿Y no puede ser lo mismo que se repita otra vez? Bueno, no, porque ahora la realidad económica, política y moral, la triste realidad económica, política y moral llama a un gran acuerdo nacional y entre estos acuerdos nacionales tendremos que analizar cuál es, por ejemplo, la realidad de nuestra deuda externa y cómo podemos solucionar aquello. Si tenemos que ir a los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y que nos pondrán ciertas condiciones, pues tendremos que hacerlo. Y no estamos yendo en ese camino precisamente. El gobierno nacional no se ha mostrado reacio, a diferencia del gobierno anterior, de acudir al Fondo Monetario Internacional. Y observamos algunos elementos. En su momento el incremento del precio de la gasolina súper, ahora el extra, Ecopaís, por ejemplo, reducción de la masa salarial, sí, son algunos elementos que están allí. Sí, pero pues ha habido esas eliminaciones puntuales a ciertos subsidios porque el gobierno necesita liquidez, pero no ha habido un plan concreto con ayuda del Fondo Monetario Internacional para renegociar nuestra deuda. Es una deuda a corto plazo y en condiciones de intereses altísimas no puede continuar. Tenemos que sentarnos, por más que no nos guste, Ronnie y Ricardo, a ver la realidad de nuestro enorme aparataje estatal. Y no estoy hablando de médicos, de policías o de maestros. Estoy hablando de estos asesores que por todo lado pululan y que tienen sueldos superiores a los $4.000 mensuales. No se ha desmentido y la propia Contraloría tengo entendido que lo ha establecido.
un dispendio enorme en los gastos de publicidad. Por ejemplo, en los últimos 10 años se gastó más de $1.000 millones en publicidad. Eso hay que recortar. Los asesores tendrán que quedarse los que realmente se necesiten. ¿Y quiénes son los asesores de los ministros? Sus directores departamentales, pues no necesita asesores, pero resulta que el ex canciller, señor Patiño, tenía más de 120 asesores. Eso es lo que hay que cortar, porque ya el pueblo ecuatoriano no resiste esa carga enorme de $10.000 millones sobre sus espaldas. Y no solamente el pueblo ecuatoriano, el gobierno nacional no tiene de dónde pagar. Y aquí se estaba hablando para cuantificar las cifras, porque es importante cuantificar cifras. Si se da un aumento salarial de $20, no sé cuál vaya a ser el aumento salarial, se ponen en mayor complicación. Unos proponen 46, sector empresarial privado propone que no se incremente porque al menos estos meses no se ha incrementado el precio de la inflación, que ha sido una variante para el cálculo. Así es, pero yo a lo que iba es que como la jubilación de los señores del sector público está indexada a el salario básico unificado, si aumentan $20 en el salario básico unificado, se van a necesitar 30 millones más anuales para cubrir esa jubilación. ¿De dónde? Pues por favor. Entonces yo no estoy en contra de la burocracia, yo no estoy en contra del servidor público, yo simplemente pido que se sinceren las cifras, porque caso contrario va a pasar lo que pasó en Grecia. Se habían llenado de beneficios al sector público, se habían llenado de populismo y de atender al género humano, y llegó un momento en que Grecia no tenía de dónde pagar y hubo que llegar a ajustes gravísimos y draconianos porque no había otra alternativa. Legislador, una precisión, usted había mencionado la posibilidad de un acuerdo nacional, un diálogo entre varios sectores, nos había dicho el sector empresarial, pequeña y mediana empresa, el gobierno nacional. ¿Quiénes más deberían estar allí? Asambleístas. Perdón, no asambleístas, sino la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional a través de su presidente, partidos políticos bien intencionados. ¿Que los hay? Que los hay, claro que los hay, por favor. A la propia Revolución Ciudadana, a ver, invitarles. ¿Usted los invitaría? Pero claro, y que nos digan cómo podemos salir de ese hueco en el que nos dejaron. Que ayuden a salir de ese hueco en el que nos dejaron. Correcto, muy bien. Gracias, asambleísta Fernando Callejas, legislador. Ronnie Aliaga, nos queda apenas un minuto. Cuéntenos igualmente, a ver, frente a este posible escenario, un acuerdo nacional, nos ha comentado el legislador Fernando Callejas, un acuerdo, un diálogo, ¿quiénes deberían integrar? Y de ser el caso, hablemoslo así, ustedes, ¿cuáles son las salidas que ustedes proponen actualmente a la situación que vive el Ecuador? Bueno, es que esto ya estaba impreso, y esto ya estaba escrito. Tenemos un Plan Nacional del Buen Vivir que era 2017-2021 y que no se ha estado cumpliendo. Dentro de este plan, y bueno, tenemos la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, que obviamente lo que buscaba era desconcentrar funciones del Estado para poder aterrizarlas más a la realidad territorial. Pero sobre todo recordar a la ciudadanía, a los que nos están viendo, que anteriormente no existía la comunicación de tal manera como ahora se la ha visto, que antes no sabíamos lo que hacía un gobierno nacional y que sobre todo cuando estuvimos en Revolución Ciudadana nosotros teníamos un gobierno que era preocupado por recuperar la autoestima de los hermanos ecuatorianos, con todas las obras que se hicieron para generar esas condiciones de bienestar que hoy en día estamos gozando, porque realmente lo que estamos viviendo ya hoy no tiene nombre. Quizás la receta, la fórmula no sea tanto del diálogo, nos podemos sentar a conversar, pero con acciones concretas. Por ejemplo, y despojándonos de esas, muchas veces de esas ideologías muy radicales que no nos permiten llegar. Acciones concretas, dos puntuales. ¿Cuáles, legislador? Por ejemplo, debería armarse un consejo consultivo económico que realmente funcione, que venga integrado por parte del Ejecutivo, del Legislativo y de los sectores productivos del país, que realmente lo trataron de hacer con el ministro de Economía, pero no Carlos de la Torre. Claro. Con Campana, que lo quisieron hacer. Ministro de Comercio Exterior. Exactamente. Entonces, lo quisieron hacer, pero realmente no se tomaron acciones puntuales. Aquí debería haber espíritu de cuerpo, saber si estamos participando los legisladores, saber qué nos permite la ley.
¿Qué nos permite la ley? ¿Qué nos faculta? El Ejecutivo puede proponer, pero si la ley no lo faculta, tenemos que ser los legisladores los llamados a hacer esa reflexión para tratar de acomodarnos. Y el sector productivo tiene que estar presente porque ellos son los que nos van a ayudar a ejecutar las acciones. De esa manera, yo creo que con una acción puntual es suficiente para poder desencadenar bienestar en los ecuatorianos. Gracias, asambleísta Ronnie Aliaga. Gracias, asambleísta Fernando Callejas. Gracias, amigas y amigos. Ustedes, como siempre, desde donde nos escuchen, desde donde nos miren, sacarán sus conclusiones, sobre todo en estos temas sensibles que se aproximan para nuestro país. Nos encontraremos en una próxima edición aquí en su programa Tercer Debate.